Os pido que escuchéis y leáis, por favor, con atención la letra. Y entra vídeo. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a bright. Sí, ya sé que la mayoría no habéis nacido cuando... No quiero cortar el vídeo sin escuchar a Bruce Springsteen, porque sé que es en deferencia a Miguel, sé que es un icono para él, y también en deferencia a Luis por aquella canción de Bruce Springsteen de Born in the USA, que marcó su adolescencia. Bueno, ¿me he vuelto nostálgico con música de los 80? No, simplemente que quería hacer referencia a la letra de esta canción. Esta canción es benéfica, grabada en 1985, por eso digo que muchos aquí no habéis nacido todavía, por un grupo de cantantes famosos. Tuvo como objetivo recaudar fondos para una grave crisis alimentaria que había, una hambruna, así calificada, en África, especialmente en Etiopía, y que ya llevaba unos cuantos años desde el inicio de los 80, lo podéis recordar muchos. Esta canción, We Are the World, transmite un mensaje sin duda profundamente humano y solidario, y que conecta directamente con la misión cristiana. Si veis, hace referencias a Dios, hace referencia a cómo transformó las piedras en pan, hace referencia a nuestro llamado también, y cercano como cristianos. Ser agentes del cambio en el entorno en el que nos toca vivir, es decir, personas que colaboramos con Dios en sembrar esperanza en este mundo desde el amor, el servicio y la justicia. Y no estoy pasándolos a su vez. ¿Dónde está? Perdón. Slide 3. Vale. Somos el mundo, somos los niños, dice parte de la canción. Desde la fe cristiana, esta frase podemos relacionarla con el recordatorio de que todos somos hijos de Dios. En Gálatas 3:6 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ser hijo de Dios implica que cada uno de nosotros tiene valor, pero más importante todavía, tiene dignidad, sin importar su situación.
sin sentirnos unos o sentirse unos mejores que otros por la situación en la que estén viviendo, las condiciones que tengan, situación familiar, etcétera, sin considerarse unos por encima de otros. Por eso la fe nos debe llevar a ayudar, a acompañar y a compartir. Somos quienes hacemos, también dice la canción, un día mejor, así que empecemos a dar. Y esto refleja, sin duda, directamente el mensaje del Evangelio. Leemos en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También dice la canción, hay una decisión que tomamos, estamos salvando nuestras propias vidas. En nuestra fe cristiana, al fin y al cabo, elegimos vivir según el amor ágape, el amor de comunión de unos con otros. Y ser agentes del cambio en esta sociedad implica una acción consciente, decidida e intencional por el bien, la justicia y la solidaridad. En este sentido de intención, de decisión, Jesús mismo nos invita a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Dicen Hechos en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso hablo de decisión y de intención. Y tome su cruz y sígame. Por lo tanto, esta canción de los años 80 y tantos me sirve de introducción e ilustración para compartir el tema que quiero hablar con vosotros y que tiene como título Sembradores de Esperanza. En la distribución de temas que Luis y Laura han pergeñado han definido referentes a la serie del Sermón del Monte, como bien sabéis. Por lo tanto, ya hacemos un paréntesis y tratamos este mensaje como un tema libre. La Iglesia, nuestra Iglesia, al fin y al cabo los que seguimos colectivamente a Jesús de Nazaret, tiene la mejor posibilidad y oportunidad de ayudar a cada persona a progresar en diferentes áreas de su vida, tanto el área espiritual, el área emocional, el área relacional, el área vocacional, artístico y educativo. Tanto es así que a lo largo de la historia, diferentes sectores de la Iglesia cristiana en distintas partes del mundo han entendido este marco, lo cual condujo a que hubiera un fuerte liderazgo cristiano, solamente voy a dar 3 ejemplos, pero un fuerte liderazgo cristiano, tanto en el movimiento abolicionista de la esclavitud, como John Newton es traficante, o sea que era traficante de esclavos convertido al cristianismo. Y el creador de ese himno tan bonito que cantamos de Amazing Grace, Sublime Gracia, y apoyó con denuedo y perseverancia la causa abolicionista. Fuerte liderazgo de la Iglesia cristiana a lo largo de la historia en la adopción de niños. Como Charles Loring Brace, pastor protestante en Estados Unidos, él impulsó el sistema de colocación familiar, que era poner a niños sin hogar con familias, que era el preludio de lo que luego se definiría como figura de adopción acogida. Y fue fundador de la asociación Children's Aid Society. Fuerte liderazgo de la Iglesia cristiana en el cuidado de los enfermos, el establecimiento de escuelas y la creación también de empleo para bien común. Como Federico Fliedner, misionero luterano alemán que aterrizó en Madrid en 1870 tras la convocatoria
la promulgación de libertad religiosa de la Constitución de 1860 y tantos en España, y fue enviado por su misión. Y es el origen de la Fundación Flinders, que actualmente tiene 2 centros escolares y una facultad de teología protestante con 300 personas trabajando ahí. Leo en Jeremías 29:7. ¿Qué dice? Ahora cuando beba, leo lo que. Dice, y buscad el bienestar, la paz, de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar, curioso, tendréis bienestar. En el contexto en el que Jeremías está escribiendo, dirigiéndose al pueblo de Israel, estaban exiliados en Babilonia. Ellos querían que aquello terminara rápido, pero Dios les dice que van a estar ahí por un tiempo. Así que les dice, no viváis paralizados, ni viváis amargados. Dios les dice que no vivan como enemigos del lugar donde están. Aunque Babilonia no era su lugar, no era su cultura, debían hacer el bien ahí, construir, orar y ser de bendición. Haciendo paralelo a nuestro presente, también el Señor nos dice en su oración de intercesión antes de morir, que no somos de este mundo. Juan 17:16 dice, no son del mundo, refiriéndose Jesús, en palabras suyas, a nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Y con ese pensamiento en la cabeza de decir que no somos de este mundo, por eso digo paralelismo a los israelitas en Babilonia, que no eran de ese mundo, no eran de esa cultura. Podemos decir como el sketch de José Mota, ¿no? Señor, llévame pronto, porque no es este mi lugar, estoy cansado, no soy de este mundo. Los que recordéis este sketch, podéis reíros. No somos de este mundo, pero igual que al pueblo de Israel, el Señor nos pide que hagamos misión y vivamos como señal, instrumento y preludio del reino de Dios. Y para ello dar testimonio mediante nuestros actos como iglesia es esencial porque el cristianismo aúna las convicciones doctrinales con la responsabilidad social y la acción hacia afuera que también contribuye sin duda a transformar nuestra sociedad. En mi caso, a pesar de nacer en una familia católica practicante en Burgos, que cada 10 metros te encuentras una iglesia, Vanessa da testimonio, pero practicante digo por seguimiento de todo lo que eran los estamentos católicos. A pesar de que, bueno, mi padre fue fraile 5 años en un convento de clausura, 5 años, en Zaragoza, antes de casarse, evidentemente. Pues, había estado aquí algún mal pensado, pues no, antes. Y estaba acostumbrado a ver a mi padre leer la Biblia desde pequeño. A pesar de que cuando hubo un movimiento tremendo evangélico en Burgos en la juventud en 1970 y tantos, mis padres y mi familia enseguida se acercaron a las tesis evangélicas protestantes y reunirse porque era más cercano a sus principios. Ya os digo que mi padre estaba acostumbrado a leer la Biblia. Pero a pesar de eso yo no daba un paso a lo que llamamos conversión, que es tomar una decisión. No es algo esotérico, no es algo así como trascendental, sino una decisión, una convicción de seguir a Jesús. ¿Y sabéis cómo fue? Fue de manera totalmente
no planificada. Mi hermano, yo solía ir en septiembre en la universidad porque en aquella época había muchas vacaciones de universidad. Y en septiembre solía irme a Inglaterra a aprender inglés y me mandó dice que es más barato, vete a una comunidad de vida, a una iglesia. Yo sabía que eran creyentes, evidentemente, ante lo cual no tenía ningún problema, porque ya en casa, con el tema cristiano, me ponían la cabeza como un bombo, como os podéis imaginar, porque era todo, lo digo en bromas, era todo ambiente de como creyentes. Y fue convivir en una comunidad en Londres, donde la gente compartía sus bienes, sus trabajos, vivían en casas. El acompañarles los fines de semana a recoger a jóvenes que estaban tirados en la ciudad, porque Inglaterra tenía un planteamiento que no le salió muy bien, pero de apoyo social a los jóvenes para que tuvieran independencia con apoyo económico, pero muchos utilizaban y derivaban ese apoyo para el tema del alcohol, las drogas, etcétera, y con mucha gente tirada en las calles de Londres. Y ver esa acción, ver visible su convicción cristiana en una acción de ayuda y responsabilidad social en Londres, recogiendo a jóvenes, llevarles a sus casas, ofreciéndoles casa, alimento, etcétera, fue, en mi caso, el ver visible esa consecuencia de la convicción cristiana lo que me llevó a tomar un paso para el Señor. Y sin duda, descubrir estas historias, como he comentado antes, a lo largo de toda la historia de seguidores de Cristo, ya sean modernos o pasados, que han encarnado esta verdad con valor y gracia, infunden esperanza, porque somos cada uno de nosotros sembradores de esperanza. Escuchar testimonios como el domingo pasado sobre este hombre, el responsable, que no me acuerdo el nombre, de diaconía, haciendo un llamado, no solo como iglesia, sino un llamado individual, infunde esperanza, porque nos llama a contribuir individualmente cada uno con su llamado, con sacrificio vivo, nuestra propia persona, que nosotros somos. Escuchar los fundamentos de Iglesia, y cuando hablo de fundamentos, la Iglesia local, hablo de los estatutos, y hacerlo realidad, infunden esperanza. Leo lo concreto, lo explícito, que son nuestros estatutos. Al respecto dice si veo que no veo. Un segundo. Dice, desde el compromiso social evangélico, expresión visible de la fe cristiana y materialización del amor a Dios y al prójimo. Ayudar a cualquier ser humano que lo desee y especialmente a las personas y colectivos más desfavorecidos y que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social, atendiendo a sus necesidades físicas, materiales, psicológicas, sociales y espirituales, mediante todo tipo de iniciativas de intervención social. El área de iniciativa social liderada por Lidia, fruto de esos fundamentos, infunden esperanza, porque somos sembradores de esperanza, no desde las gradas como expectantes, sino siendo parte de nuestra propia vida, no solo desde nuestra ofrenda. Nos preguntan muchas veces, y os preguntarán por razones X, en vuestro trabajo, en vuestro entorno, en vuestro vecindario, o si surge la oportunidad. ¿Tú eres creyente? ¿Cómo tienes esta convicción? Mira, este martes tuve una experiencia, la verdad, que realmente interesante, porque nunca había estado en una embajada. Estábamos en la embajada de Alemania representando a Flitner, porque Flitner es de origen alemán. Y ahí había empresas alemanes, todos muy... No está Isabel, ¿no? Está Carlos, pero... que me va a meter un poco con los alemanes. Todos muy alemanes, muy altos, muy serios. Empresas alemanas ubicadas en Madrid, Siemens, Quirón, que tiene una fuerte participación en Alemania, y otra empresa con los que pude hablar, y otra empresa que hace tuneladores, que estaba en el metro, que pronunciar su nombre me llevaría 2 semanas de formación fonética. Probablemente Dani sí que tenga conocimiento de eso y mucha experiencia de Alemania. Y surgió el tema porque te preguntan, bueno, tú ponía aquí Flitner, Valentín Rodrigo Flitner, ¿y este qué le pasa con Flitner?
y te preguntaban en los correos, ahí en la embajada, y yo me había empollado el origen de Friedner, que era alemán, y que yo era creyente. Y suelo utilizar primeramente, por aquello de tender puentes y resaltar lo que nos une, suelo declararme en primer término como cristiano. Y en segundo término, como protestante, quizás más que evangélico, por la identificación sesgada que este último término, por lo menos en España, produce, ¿no? Porque somos, ante todo, cristianos y ponemos énfasis en que nuestra fe está principalmente basada en la Biblia y en una relación personal con Dios. Por eso quiero terminar con una referencia a Lutero y sobre sus reflexiones, las de Lutero, sobre el tema que estamos tratando, sembradores de esperanza. Lutero fue fraile también, de la orden de los ermitaños de San Agustín. Ermitaños, o sea que estaban encerrados en un convento. Y ahí ingresó en el año 1505, hizo votos como monje, votos, y fue ordenado sacerdote católico antes de iniciar la Reforma. Pero es interesante recordar una cosa, que ¿por qué se caracterizaban los agustinos, del cual formaba parte Lutero? Tenían vida comunitaria, un estudio más que profundo de la Biblia y una muy fuerte influencia teológica de San Agustín, especialmente sobre la gracia y la fe. Y esa formación, como os podéis imaginar, influyó mucho en Lutero, en su pensamiento sobre la salvación por la fe. El caso es que Lutero, la evolución en su pensamiento, evidentemente no fue ni inmediata ni lineal. Es decir, Lutero no se levantó un día y de repente fue a plantar ahí las 95 tesis, ¿son? Las 95 tesis. Y fundó la Iglesia Protestante, señores. Estamos aquí, la Iglesia Protestante, no somos los católicos, no somos la jerarquía eclesial. No. Lutero tuvo una evolución en su pensamiento, un crecimiento, y no fue ni inmediata ni lineal. Es decir, lineal sería así, lineal es que tuvo sus altibajos. Tuvo una progresión. Y como dice Lucas Magnin en su libro de 95 tesis, los documentos de la época reflejan sus vacilaciones y sus dudas. ¿Por qué? Evidentemente, Lutero tuvo que repensar su teología. Pero también, y esto es más importante para lo que quiero compartir hoy, tuvo que repensar su propia forma de vida. Su forma de vida, lo que es visible. Repensar su propia forma de vida, este es el punto en el que quiero poner acento. De este modo, Lutero se empezó a sentir incómodo porque él seguía con su vida monástica, no nos equivoquemos. Y claro, por ello fue rechazado por sus propios compañeros, los monjes con los que convivía, monjes que afirmaban que vivir encerrados en el monasterio no les impedía la práctica diaria del amor al prójimo, solo que ese amor se expresaba exclusivamente entre los hermanos del convento. Evidentemente Lutero salió, porque evolucionó en su pensamiento, en su teología e, insisto, en su forma de vida. Con el mayor de los cariños, mala cosa cuando uno empieza a decir eso, ¿no? Y de la mejor de las intenciones, quiero hacer un paralelismo. No sé qué pasa. No soy yo, ¿no? Vale. No sé qué estaba diciendo. Cariño, ¿verdad? Estaba hablando de cariño. Mira, eso me acuerdo. Con el mayor de los cariños y las mejores intenciones, quiero hacer un paralelismo de esta evolución en el pensamiento de Lutero respecto a su forma de vida con nuestra propia forma de vida en el siglo XXI. Porque las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, podemos convertir nuestras cuatro paredes en otro tipo de monasterio
que de igual manera nos puede llevar a separar el amor y la obediencia de las necesidades de fuera, de las necesidades de la vida pública que nos rodea. Está claro que la inagotable solidaridad, y hay que reconocerlo, que vivimos hacia el interior de nuestras comunidades de fe, hay que tener cuidado porque puede volverse endogámica y autocentrada. Y cuando eso pasa, perdemos en el camino una de las fortalezas mayores de nuestra misión como iglesia. Porque cuando abrimos nuestras redes de cuidado y ayuda a los de afuera, la iglesia saca su esperanza a la calle, a la esquina del barrio, al agnóstico, al que duda de nuestros vecinos, al indiferente, porque somos sembradores de esperanza, agentes de transformación, como dice Samuel Vera en su último artículo de Edificación Cristiana. Mira, pocas cosas, pero pocas, hablan con tanta fuerza a una época como la actual, como la nuestra, como el testimonio silencioso y coherente de una familia que no se cansa de hacer el bien. Una compañera, bueno, ahora es compañera de mi trabajo, me impactó tremendamente para bien, porque lleva 2 años con una familia ucraniana en su casa, en la planta de arriba, en un chalet donde viven, para permitir que ellos se integren, se formen, consigan permisos de trabajo, etcétera, etcétera, dando de sí su propia vida, su propia familia, porque tienen a su hijo allí viviendo, conviviendo con ellos. ¿Cómo gestionamos nuestra economía, nuestras decisiones, nuestras acciones? ¿Cómo vivimos? Nuestra forma de vida son la expresión visible de nuestra fe cristiana. Termino con Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Sintámonos como Lutero incómodos. Que evolucione nuestro pensamiento, no nos conformemos al entorno que nos empapa, con sus ideas, sus directrices, cómo tienen que dirigirse la economía, hacia dónde tienen que ir nuestras acciones. Repensemos nuestra forma de vida, porque ella es expresión visible de nuestra fe cristiana. Que el Señor los bendiga.